Buen día para todos. El Radiographics del día de hoy, eh, vamos a hablar de la ultrasonografía laringea de alta resolución. Básicamente, vamos a hablar un poco acerca de la técnica de la ecografía laringea, un poco de la anatomía y un esbozo muy pequeño acerca de, digamos, del espectro de patologías que nosotros podemos abordar desde la ecografía laringea. Este Radiographics es tomado de la página de RSNA, eh, y el estudio fue realizado en el Departamento de Imágenes del Hospital de Londres en Inglaterra y el Departamento de Otorrinolaringología de ese mismo sitio. Bueno, el objetivo del Radiographics en este momento es el de describir las indicaciones de la ultrasonografía laringea, explicar un poco la técnica de la ultrasonografía laringea, teniendo en cuenta los 5 barridos que hay que hacer a nivel de la laringe y al mismo tiempo discutir, digamos, algunas anormalidades que nosotros podemos encontrar a ese nivel anatómico. Esta imagen, lo que pretendo con esta imagen es que nos ubiquemos anatómicamente cuál es el sitio que nosotros vamos a evaluar. Hay 5 o 6 puntos que quiero que tengan en cuenta durante la presentación, y cuando hablo de esos 5 o 6 puntos me refiero a estructuras anatómicas que debemos tener en mente de manera tridimensional. Esas estructuras anatómicas básicamente son el cartílago tiroideo, aquí lo tenemos en visión frontal y lateral, esta es la visión posterior, este es un corte sagital, el cartílago tiroideo. El otro cartílago que debemos tener en cuenta es el cartílago cricoides, el hueso ioides, el cartílago aritenoides y la porción más cefálica del cartílago aritenoides, que es el cartílago corniculado. Y la última estructura que debemos tener en cuenta son las cuerdas vocales que están localizadas acá. Esos 6 puntos que quiero que tengamos en cuenta son muy importantes para poder entender la ecografía laríngea. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí a este nivel donde están las cuerdas vocales está la glotis. Por encima de las cuerdas vocales está la supraglotis y mucho más arriba está la epiglotis. Entonces, epiglotis, supraglotis, glotis, que es el espacio que hay en medio de las cuerdas vocales, y por debajo de las cuerdas vocales está la subglotis. Obviamente hay algunas estructuras anatómicas que nosotros desde el punto de vista médico ya conocemos, como son la membrana tiroidea y la membrana cricotiroidea. Es importante tener en cuenta esas otras estructuras anatómicas. Este punto que tenemos acá, que es el conocido, la nuez de Adán, que es la escotadura tiroidea. Pero básicamente lo que me interesa es que tengan más o menos en su cabeza la disposición anatómica que tienen las 5 estructuras. Hago mucho hincapié nuevamente. El cartílago cricoides es mucho más ancho en la porción posterior y menos ancho, o tiene menos altura en la porción anterior. El cartílago tiroides tiene más, digamos, altura a nivel lateral, pero es como si se complementaran para formar una estructura tubular. Entonces, eso básicamente es lo que quiero que tengan en cuenta. Si en algún momento dado debemos regresar a la imagen anatómica, lo vamos a hacer. Bueno. Vamos a pasar entonces rápidamente a cómo se hace apropiadamente una ecografía laríngea. Entonces, el primer barrido. Cuando nosotros hacemos una ecografía testicular, por ejemplo, habitualmente nosotros hacemos un barrido idealmente de la línea media que abarca de manera parcial los testículos. En este caso de la laringe,
nosotros debemos hacer un barrido que se hace en el eje transversal de arriba hacia abajo. Idealmente nosotros debemos tener en cuenta, antes de iniciar el estudio, podemos hacer el estudio en el paciente supino, eh, supino ventral, es decir, el paciente puede estar acostado, aunque como estamos haciendo una evaluación de la laringe, los pacientes pueden no tolerar, digamos, el patrón respiratorio. Entonces lo podemos hacer con el paciente sentado. Y idealmente podemos decirle que eleve un poco la barbilla como para estirar un poco más las estructuras del tejido celular subcutáneo y poder tener una ventana apropiada ecográfica para evaluar el paciente. Entonces tenemos dos posiciones. Hay que tener en cuenta que en estos casos siempre se usa un transductor lineal de un transductor lineal de alta frecuencia que puede estar entre los 7 y los 13 MHz y con una buena cantidad de gel para poder obviamente tener una mejor ventana. ¿Por qué es importante, digamos, tener en cuenta los elementos previos a la técnica? Porque siempre se ha pensado que la interfaz que hay entre el aire y el calcio que pudiéramos encontrar allí, ¿por qué calcio? Porque en algunas ocasiones las estructuras de la laringe, como el cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo o el aritenoides, incluso pudieran estar calcificados, incluso las estructuras que están por encima de la glotis. Entonces, a veces se piensa eso. Entonces, digamos que el primer barrido que vamos a hacer es el barrido en sentido transversal, en el eje transversal, y lo hacemos de arriba hacia abajo. ¿Arriba dónde? Preferiblemente en la base de la lengua. ¿Abajo dónde? Por lo menos hasta los primeros anillos de la tráquea. Entonces, en este video vamos a ver cómo se hace ese primer barrido. Entonces, ese primer barrido se está tomando desde la porción más superior a nivel de la base de la lengua y lo están llevando hasta la glándula tiroidea. La sombra acústica posterior que podemos ver dentro de ese barrido en algunas estructuras puede corresponder o corresponde a la estructura no del hueso ioides, pero sí a las estructuras cartilaginosas. De todas maneras, es importante tener en cuenta dónde estamos ubicados y la manera como lo vamos a hacer. Entonces ahí ya tenemos el barrido que estamos haciendo. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las estructuras que estamos viendo a ese nivel. Bueno, en esta imagen tenemos el barrido, el primer barrido que nosotros estamos haciendo. Aquí han colocado el transductor a nivel del ioides y lentamente van bajando. ¿Hasta dónde está llegando? Hasta la escotadura tiroidea o hasta lo que llaman la muesca de la tiroides, pero idealmente siempre debemos hacerlo un poco más abajo, digamos hasta los primeros anillos o por lo menos hasta que observemos la glándula tiroides que estaría más o menos localizada en esta zona como si fuera una H. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hasta un 5% de los pacientes pueden tener, digamos, dentro de la glándula tiroides, como variante anatómica, el lóbulo piramidal que tiene la tiroides, que puede estar que puede llegar hasta el hueso ioides. El lóbulo piramidal puede estar acá, que obviamente tiene forma de pirámide. Entonces, hay que tener en cuenta también eso y lo veríamos más o menos en esta posición o en este sitio anatómico. En ese plano transversal de la laringe, siempre, como les dije ahora, se hace el barrido de superior a inferior. En la imagen lo que estamos viendo como una línea brillante con sombra acústica predominante en esta zona es el hueso ioides. Entonces ahí estamos evidenciando el hueso ioides. La imagen más inferior lo que nos está mostrando como una línea brillante, esta línea brillante que tenemos acá, digamos, es la vallécula. Luego tenemos con la flecha discontinua
los pliegues glosoepiglóticos. Estos pliegues glosoepiglóticos, aquí, este pliegue que tenemos acá. Entonces aquí tenemos la vallécula. Recuerden que la vallécula, estamos bien arriba de la glotis, o sea, esa vendría siendo la epiglotis, que digamos, cuando vemos cuando la persona traga, vemos cómo desciende la estructura anatómica y cubre la vía aérea para que el bolo alimentario pase hacia el esófago. Entonces, la vallécula es esa estructura que nosotros vemos allí. La vallécula estaría más o menos aquí a este nivel. Entonces, cuando el cartílago epiglótico desciende, la vallécula estaría acá. O sea, el transductor en ese momento está localizado aquí a este nivel. Esas son las estructuras que estamos viendo. Bueno, muy bien. A ese mismo nivel estamos viendo el músculo estiloioideo. Aquí tenemos el músculo estiloioideo y aquí tenemos el músculo tiroioideo. Ahí en esa zona. Ahí a ese mismo nivel estamos viendo el espacio preglótico, que lo tenemos acá, el espacio preglótico, que serían estas flechas curvas. Y este sería el cartílago tiroideo. Entonces, estamos localizados acá, estamos viendo todo este reborde. Recuerden que esto no lo debemos imaginar en los dos planos, sino en los tres planos, porque esto es una estructura que va de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Entonces, esta línea discontinua es el cartílago tiroideo. Y en esta flecha recta, digamos, estamos viendo es como la porción inferior de la epiglotis. Acuérdense que tenemos la glotis, que es el espacio que queda ahí en medio de las dos cuerdas vocales. Por encima de ese espacio tenemos la epiglotis y por encima de la epiglotis tenemos la supraglotis. Pero lo que interesa ver acá en este punto es esa estructura. Entonces, cuando nosotros seteamos adecuadamente el ecógrafo, podemos ver todas esas estructuras. Y si bien es cierto que estamos hablando de un espacio muy corto, de 3 centímetros, 4 centímetros como mucho, siempre debemos hacer el barrido de una manera lenta para tratar de evaluar todas estas estructuras. Aquí básicamente en el primer barrido debemos identificar la clave, digamos, la clave para tener en cuenta es identificar el hueso ioides, la escotadura tiroidea, que sería esta que tenemos acá, las cuerdas vocales, que estarían más o menos a este nivel, y tratar de identificar, o por lo menos identificar, el cartílago tiroideo que lo tenemos acá. El cartílago tiroideo. Bueno, muy bien. Eso lo vamos a hacer en el primer barrido. Entonces aquí vuelvo a repetir el video. Aquí, por ejemplo, ya comenzamos a ver el cartílago tiroideo. Ahí tenemos el cartílago tiroideo. Ahí seguimos bajando y ahí ya nos encontramos, perdón, ahí ya nos encontramos con la glándula tiroides. Bueno, aquí en esta imagen que sigue siendo parte del primer barrido, simplemente lo que están mostrándonos ahí era, digamos, las estructuras anatómicas relacionadas con las cuerdas vocales. Entonces es muy probable que aquí el paciente, aquí tenemos las cuerdas vocales, le estén diciendo probablemente que pronuncie algún sonido. Recuerden que la producción del sonido se realiza por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire. Entonces, dependiendo de qué tanto se abran o qué tanto se cierren, así mismo se va a producir el sonido. Ahí lo que están es simplemente diciéndole al paciente que emita algún sonido y se mueven las cuerdas vocales. Segundo
y tercer barrido. Entonces, en ese segundo o tercer barrido, nosotros lo que vamos a hacer es colocar el transductor nuevamente en la base de la lengua, en un corte transversal, y vamos descendiendo de arriba hacia abajo. Entonces, eso lo vamos a hacer obviamente del lado izquierdo del paciente y del lado derecho. Entonces, ¿qué estructura nosotros debemos identificar a ese nivel? Entonces, aquí lo que estamos viendo en ese corte es la base de la lengua. A ese nivel estaría la base de la lengua, que es esta estructura que estamos viendo acá. En esta flecha discontinua, lo que nosotros estamos evidenciando es el surco glosoamigdalino. Este surco, como aquí está la base de la lengua, este es el surco, y aquí vemos esta estructura que es la amígdala. Esta es la llamada amígdala faucial. Y en esta flecha sólida, lo que estamos viendo como estructura, esta estructura lineal que vemos acá, son los músculos, perdón, son los músculos constrictores. Los músculos constrictores. Entonces tenemos la base de la lengua, una amígdala, perdón, una amígdala que tenemos acá, que haría parte de la estructura del anillo de Waldeyer, esta estructura que tenemos acá, y estamos viendo una porción del músculo constrictor. En esta imagen, cuando estamos colocando la señal Doppler, lo que estamos tratando de evaluar son los vasos laríngeos superiores. Que esos vasos laríngeos superiores lo que hacen es perforar o atravesar la membrana tiroidea que está localizada acá. Y lo hacen por un costado, por un lado. Entonces, a ese nivel nosotros debemos tener en cuenta también que obviamente el hecho de que también hay estructuras que, si bien es cierto, podemos encontrar un paciente con calcificaciones o el mismo aire que nos puede presentar ahí cierta dificultad, debemos tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo el músculo estiloioideo y el músculo tiroideo. Perdón, ahí lo estaríamos viendo. Pero el objetivo de esta ventana es evaluar la base de la lengua, la presencia de ganglios y evaluar el paquete vascular. En esta imagen, en esa imagen lo que estamos viendo entonces es, digamos, el conjunto de las estructuras del músculo estiloioideo, el tiroideo, el paquete vascular. Y al mismo tiempo estamos viendo, digamos, la parte inferior del espacio paraglótico, o sea, paralelo a la glotis, aquí a este nivel. Recuerden que a este nivel más o menos se localizan las cuerdas vocales, y el espacio que hay entre las cuerdas vocales es la glotis. Entonces, lo que esté paralelo a ese espacio es el espacio obviamente paraglótico. En este video lo que vamos a ver, digamos, es esa evaluación que estamos haciendo del segundo y tercer barrido. Aquí estamos viendo obviamente las estructuras vasculares, aquí estamos viendo la glándula tiroides, y alcanzamos a ver obviamente el primer anillo de la tráquea. Aquí, ahí estamos viendo parte del cartílago tiroideo. Y aquí a este nivel estamos viendo más o menos las cuerdas vocales. Recuerden que nosotros tenemos unas cuerdas vocales verdaderas y unas cuerdas vocales falsas, que eso lo vamos a hablar mucho más adelante.
Entonces sigamos ubicados más o menos en el espacio anatómico que les estaba mencionando ahora. Bueno, esto hace parte también de ese segundo y tercer barrido. Aquí ya estamos bajando un poco más lentamente el transductor. Entonces, a ese nivel nosotros lo que estamos evaluando, lo que estamos evaluando eh, es parte de las estructuras que se hacen en ese barrido. Entonces, ahí estamos evaluando en esta primera imagen el músculo tiroaritenoideo, el que tiene las flechas punteadas, es este el músculo, que va de la tiroides hacia la estructura que está detrás del cartílago tiroideo, que es el cartílago aritenoides. O sea, aquí tenemos aquí tenemos la tiroides, aquí tenemos la porción medial, digamos como si estuviéramos aproximándonos a la escotadura tiroidea. Entonces el músculo va desde esta porción del tiroides hacia esta porción donde está detrás del cartílago tiroides, está el cartílago aritenoideo. Entonces esta estructura que tenemos acá es el músculo tiroaritenoideo, el que está con las flechas punteadas. Y con la línea discontinua tenemos el cartílago tiroideo. En esta imagen, aquí con digamos, con estas flechas sólidas, lo que estamos viendo es una cuerda vocal, la cuerda vocal que va acá. Cierto que las cuerdas vocales verdaderas son hipoecoicas. Y junto con la cuerda vocal, nosotros tenemos una estructura muy fina, que vendría siendo esta estructura muy fina, que es el músculo vocal, el músculo vocal. Estas flechas discontinuas lo que nos están mostrando es el músculo tiro, o sea, aritenoideo, o sea, el músculo que va desde la tiroides, ¿cierto? Que habíamos dicho que era esta estructura de la línea discontinua, que es la lámina del cartílago tiroideo, y el músculo que va de la tiroides hacia la aritenoides. Entonces es el músculo tiroaritenoideo. La cuerda vocal verdadera y el músculo de la cuerda vocal. Entonces, cuando yo les decía a ustedes al inicio que hay que tener en cuenta esas estructuras anatómicas, es precisamente por eso, porque si nos ubicamos anatómicamente, aquí tenemos la lámina del cartílago tiroides, y entonces eso nos permite a nosotros, digamos, ubicarnos por lo menos estructuralmente un poco mejor. Bueno, aquí lo que estamos viendo en esta imagen, en el IA, es el músculo interaritenoides. Recuerden que entonces aquí tenemos la lámina de la tiroides, posterior al tiroides tenemos el cartílago aritenoides, que sería el cartílago. Este es el cartílago aritenoide. Recuerden que si fuéramos hacia arriba del cartílago, hacia cefálico, vamos a encontrar un proceso que se llama el proceso o el cartílago corniculado. Hace referencia a que tiene forma de punta o forma de cuerno. Entonces, esa estructura nosotros debemos tenerla en cuenta. Esta estructura que nosotros estamos viendo acá es un vértice, es decir, que va de arriba hacia abajo y es el vértice piriforme. Y este es lo que estamos viendo acá, es el cartílago tirofaringeo. Acá tenemos el cartílago tirofaringeo, el receso, y acá tenemos el cartílago aritenoideo. Entonces, la lámina del cartílago tiroides, el cartílago aritenoides, que es como si fuera una pirámide. Aquí tenemos todo esto es cartílago.
Y acá, acá en el centro, pero mucho más arriba, tenemos el proceso corniculado. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Porque las estructuras cartilaginosas es a lo que desde el punto de vista ultrasonográfico nosotros debemos evaluar con mucha más precisión. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque ecográficamente podemos ver, digamos, los planos límites del cartílago, de las estructuras cartilaginosas, situación que nosotros no podemos ver adecuadamente, por lo menos en la tomografía, dependiendo de los cortes de adquisición. Incluso las ventajas que pudiera tener la resonancia de cuello en cuanto a la evaluación de estructuras, la ecografía nos permite a nosotros en tiempo real poder evaluar apropiadamente el cartílago. Digamos que ese es el plus que tiene la ecografía cuando se complementa con la tomografía y con la resonancia para la evaluación de la laringe en los pacientes con sospecha ya sea de procesos neoproliferativos, de patología benigna o simplemente la evaluación de la laringe en un paciente. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis siempre en lo mismo, en la lámina tiroidea, en esta porción triangular del cartílago aritenoides, del cartílago corniculado, la porción más cefálica del cartílago aritenoides y de las estructuras adyacentes que tenemos allí. En esta imagen ya vemos, estamos viendo el segundo y tercer barrido, entonces ya nos vamos para el otro lado. Entonces, siempre nosotros el segundo y tercer barrido, como lo estamos haciendo en el eje longitudinal y que estamos hablando de una estructura tridimensional, lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. Entonces venimos desde atrás haciendo el barrido en el eje longitudinal hacia adelante hasta la línea media. Entonces ahí nosotros ultrasonográficamente, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, en esta imagen, en esta línea curva estamos viendo el cartílago cricoides. Acá lo tenemos, en esta línea curva, el cartílago cricoides. La línea discontinua sigue siendo el cartílago o la lámina del cartílago tiroides. El músculo tiroaritenoideo lo tenemos acá, este músculo tiroaritenoideo que va desde la tiroides. Recuerden que aquí tenemos más o menos la escotadura tiroidea, un poco más arriba tenemos la estructura muscular que entra por acá del cartílago tiroides, de la lámina del cartílago tiroides. Acá lo tenemos en esta línea, en esa línea discontinua. Bueno, eh, esta flecha recta sólida, lo que nos está mostrando es la cuerda vocal verdadera. Y obviamente tenemos que evaluar las estructuras vasculares. Entonces, esta imagen es bien importante hacer un poco más hincapié en esta imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es el contorno ovalado. Aquí lo que estamos viendo es una porción. Recuerden que aquí estamos en el eje longitudinal. Esta es la porción más cefálica, esta es la porción más caudal. Aquí lo que estamos alcanzando a ver es esta punta de acá del hueso hioides, este contorno ovalado. Y aquí estamos viendo en esta línea discontinua este pedazo de acá que vendría siendo la lámina tiroidea. Entonces, este espacio que vendría siendo el espacio tiro ioideo, este tramo que tenemos acá, el espacio tiroideo. Aquí tenemos con la estrella el peciolo, la flecha punteada lo que nos está mostrando es el músculo tiroideo y
las puntas de flecha lo que están mostrando es el ligamento tiroideo, este ligamento aquí, que va de la tiroides, del cartílago tiroideo hacia el guioides, aquí, este, ¿cierto? Y todo esto que estamos viendo acá es tejido graso, la grasa preepiglótica. Preepiglótica. Recuerden que a este nivel más o menos vamos a encontrar la glotis. Entonces, por encima de la glotis está la epiglotis y por encima de la epiglotis está la supraglotis. Entonces, ¿por qué es importante esta imagen en el eje transversal? Nosotros tenemos que evaluar las características ecográficas de esta grasa que tenemos acá. Tenemos que evaluar las características ecográficas del ligamento tiroideo. Debemos tener en cuenta eso. ¿Eso por qué es importante? Porque ese es el sitio en donde más se aloja el cáncer faríngeo. Entonces, cuando nosotros tenemos perfectamente claro las estructuras anatómicas, sabemos qué es lo que vamos a buscar y sabemos desde lo normal qué es lo que no es normal y qué es lo que pudiera estar presentando afección. Más adelante vamos a hablar un poco acerca del cáncer laríngeo, de la afección que puede tener sobre la grasa que tenemos a este nivel, la grasa preepiglótica sobre las estructuras del ligamento tiroideo, eh, sobre esta estructura que es el peciolo, y digamos cómo de alguna manera el cáncer laríngeo puede estar protruyendo por esta región, porque las estructuras cartilaginosas se convierten como en una coraza que hacen de que las lesiones neoproliferativas busquen un tracto de salida, y ese tracto de salida puede ser esta zona de la membrana tiroidea o de la membrana cricotiroidea que está localizada mucho más abajo. Bueno, aquí estamos viendo inicialmente en el eje longitudinal las estructuras. Obviamente, cuando inicia digamos, la grabación de la imagen, la colocan en el eje transversal y luego estiran la imagen, razón por la cual las estructuras vasculares acá se ve cómo se alargan. Cuando ya se alargan, estamos en la parte posterior. Estamos en la parte posterior, perdón la sensibilidad de aquí del mouse, la vemos en la parte posterior y nos vamos yendo hacia adelante. Entonces comenzamos a ver, aquí estaríamos en la parte más cefálica, estaríamos viendo parte, se debería ver parte del hueso ioides, y lo que estamos tratando de evaluar allí es la membrana tiroidea que estaría en esta región. Obviamente estamos viendo digamos, la interfaz que nos muestra el aire. Perdón. Ahí teníamos, digamos, la membrana apropiadamente. Bueno, bien, ahora pasamos al cuarto y quinto barrido. En el cuarto y quinto barrido, nosotros debemos hacer un barrido longitudinal de derecha a izquierda y de posterior a anterior. Ese es el barrido, ese es el cuarto y quinto barrido que nosotros estamos haciendo. Estos barridos comienzan obviamente en el plano coronal, cubriendo la cara más posterior de la lámina tiroidea, ¿cierto? Recuerden la estructura anatómica, y terminan en la porción anterior, en el plano sagital, paralelo a la línea media. Es decir, palabras más, palabras menos, es decir, de atrás hacia adelante y en el eje longitudinal, y terminar en la línea media. Bueno, en ese cuarto y quinto barrido,
Nosotros lo que vamos a evaluar son estas estructuras. Seguimos viendo con la línea discontinua la lámina del cartílago tiroideo. Eh, Aquí estamos viendo las cuerdas vocales, este es del lado derecho, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Aquí vemos el cartílago tiroideo. Entonces mire que se corresponde la imagen en cuanto al cartílago tiroideo, a las cuerdas vocales y a las estructuras. Esta estructura que estamos viendo acá, ovalado, es digamos la porción más superior del cartílago corniculado que está por encima del, eh, esa es la porción más superior, que estaría, digamos, en relación a la epiglotis. Aquí tenemos un video donde lo podemos ver mejor. En este video lo que estamos viendo ya estamos localizados a nivel de las cuerdas vocales y lo que le están diciendo al paciente es que emita un sonido y obviamente cuando emite el sonido nosotros lo único que estamos viendo es que es una sola cuerda vocal la que se mueve, que es la del lado izquierdo, la del lado derecho no se mueve. Entonces ahí tenemos un paciente con una parálisis de la cuerda vocal derecha. Bueno, ahora ya habiendo visto primero, segundo, tercero, cuarto barrido de qué estructuras anatómicas nosotros vamos a evaluar, desde la normalidad ya vamos a comenzar a evaluar cuáles son las cosas anormales que nosotros vamos a ver en estos pacientes. Entonces, la ultrasonografía para la evaluación del cáncer de laringe, que nos permite ver dentro de las generalidades, tenemos que es el 20º cáncer más común en Estados Unidos y en Europa. Si bien es cierto, la laringoscopia, la evaluación directa de la laringe, digamos, hace parte de la evaluación de estos pacientes como método de rutina. Tanto la resonancia como la tomografía se pueden hacer. Pero la ecografía nos permite a nosotros, si bien es cierto, podemos hacer una evaluación que es libre de radiación, que se hace en tiempo real, que tiene una disponibilidad inmediata, que no es invasiva, nos permite ver de manera dinámica algunas estructuras anatómicas a ese nivel, teniendo en cuenta la normalidad de lo que le mencioné ahora. La resonancia tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, pero se ve desafortunadamente contrarrestada porque tiene una baja especificidad y un bajo valor predictivo positivo. La sensibilidad que nos puede presentar a nosotros la ecografía para la evaluación del cartílago y para hacer una adecuada estadificación de los pacientes con cáncer laríngeo, la ultrasonografía, digamos, es un poco mejor. Es un poco mejor en el sentido de que podemos ver con mucho más detalle las estructuras anatómicas de las que hablé ahora, particularmente el cartílago. Entonces, además de evaluar el cartílago, también vamos a evaluar obviamente estructuras vasculares, la presencia de ganglios para tratar de determinar la diseminación linfática que pudiera tener y obviamente nos permite evaluar adicionalmente si hay alguna afección extralaríngea de, de alguna afección extralaríngea en donde se presente la lesión neoproliferativa. En esta imagen de ultrasonografía, nosotros lo que estamos viendo acá es, digamos, esto que está con la T es la lesión neoproliferativa. Y aquí en esta flecha estamos viendo obviamente digamos, el borde del tumor. Esta imagen la estamos haciendo en el plano transversal paramedial derecho. Aquí vemos como el cartílago va de adelante hacia atrás. Entonces aquí estamos viendo una estructura tumoral. Estamos viendo cómo se desplaza un poco también la grasa que encontramos a ese nivel.
El objetivo de esta ecografía era evaluar esa estructura. En esta imagen de tomografía, en un corte axial, una tomografía con contraste, lo que estamos viendo es la región supraglótica. Aquí estaría, digamos, esta región sería como la glotis, estaríamos viendo la región supraglótica. Se muestra en, con la flecha, aquí con la flecha, lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos viendo ahí, digamos, es la lámina tiroidea que se muestra con esclerosis. Y vemos cómo la lesión está protruyendo por esa zona. Entonces, el objetivo ahí es evaluar, digamos, anatómicamente las estructuras. El objetivo de hacer esta comparación es, digamos, tratar de ver con un poco más de detalle, digamos, la lesión tumoral, pero al mismo tiempo lo que estamos tratando de definir, que es la ventaja que tiene la ecografía, si hay una afección del cartílago, porque eso es lo que determina, digamos, tanto la estadificación como la estrategia a tomar con el paciente para la evaluación final o el manejo que se vaya a hacer. Esta imagen de resonancia es del mismo paciente y ahí lo que estábamos o lo que se estaba tratando de evaluar era la extensión tumoral. Esta es una imagen axial de resonancia en T2. Lo que pretendía evaluar era esa misma estructura. Aquí en la ecografía lo que estamos viendo es cómo a través de la región cricotiroidea se muestra, digamos, una sutil extensión tumoral, es decir, cómo protruye a través de la membrana cricotiroidea la lesión tumoral. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las estructuras anatómicas. Este corte no es un corte longitudinal, es un corte transversal. Pero igual aquí tendríamos la membrana. Aquí estaría la membrana, la rompió y está protruyendo. O por lo menos si no la rompe, separa los haces de la membrana y puede protruir mucho más fácilmente. Aquí tenemos una pieza anatómica en donde se ve toda la afección a nivel de la glotis. Y aquí lo que estábamos viendo, digamos, es la extensión tumoral que pudiera tener la lesión. Esta imagen se complementa con la que habíamos visto anteriormente, acá, en donde estábamos viendo, digamos, la extensión tumoral que se estaba presentando hacia el lado derecho. Y acá en la ultrasonografía, lo que estábamos viendo obviamente es la presencia de los ganglios delfianos, se llaman los ganglios delfianos que se pueden afectar, y las estructuras anatómicas. Este video lo que nos está mostrando es una gran lesión supraglótica. Es un tumor supraglótico. Recuerden que tenemos la glotis, la epiglotis y la supraglotis, o sea que esa estructura estaría mucho más arriba. Este segundo video lo que nos está mostrando es un carcinoma supraglótico, pero lo que vamos a ver es que del lado derecho vemos una lesión mucho más voluminosa. La estaríamos viendo de este lado, mucho más voluminosa que la que está sobre el lado izquierdo. Esta imagen
Aquí lo que estamos viendo es un carcinoma supraglótico también del lado derecho. Bueno, muy bien. Ahora, ya para finalizar, lo que vamos a hablar es acerca del uso de la ultrasonografía en la evaluación de la enfermedad laríngea. Entonces, nosotros con la ultrasonografía, además de evaluar las estructuras anatómicas de las que ya hablamos, de uno de las principales patologías que vamos a evaluar, que es el cáncer laríngeo, también podemos encontrarnos con otras lesiones, que si bien es cierto, son imágenes benignas, también las podemos evaluar, como pueden ser los quistes tiroglosos, los quistes valleculares, los mucoceles, los quistes, los pólipos, o los nódulos de las cuerdas vocales, o incluso, como vimos en el video, la atrofia que puede presentar las cuerdas vocales por parálisis. La ultrasonografía de alta resolución también es muy efectiva. Aquí nosotros estamos viendo, digamos, en el primer barrido, a nivel de la membrana tiroidea, estamos viendo un quiste tirogloso. Obviamente, las lesiones quísticas deben tener eso, características quísticas, que sean de bordes finos, redondeadas u ovoideas, y que pueden tener, digamos, esa característica. Entonces, ahí esta imagen que estamos evaluando es la de un quiste tirogloso. Aquí tenemos ese mismo quiste tirogloso, pero en el eje longitudinal, siendo esta la porción más cefálica y esta la más caudal. Aquí estamos viendo el hueso ioides y estamos viendo acá la lesión quística. Hay que tener en cuenta, digamos, las estructuras porque por ahí podemos tratar de setear adecuadamente el equipo para que no haya digamos, la interfase con el aire nos vaya a enmascarar alguna lesión. Este es el mismo quiste tirogloso que vemos que tiene afección desde la membrana tiroidea hasta, por encima del hueso ioides. Este es un mucocele laríngeo bilateral, lo estamos viendo acá. Esta lámina discontinua es la lámina del hueso, del cartílago tiroides. Y aquí tenemos la lesión del mucocele, que estaría más o menos a nivel de la epiglotis. La glotis la tendríamos más o menos por acá, a este nivel. Entonces, las cuerdas vocales las estaríamos viendo a este nivel, y ahí tenemos un mucocele. Obviamente vemos los bordes mucho más irregulares y con un discreto engrosamiento. Ese es el mismo mucocele, pero en el corte longitudinal. Entonces, esta es la porción más cefálica. Aquí tenemos la lámina del cartílago tiroideo, la membrana tiroidea, y aquí tenemos la presencia del mucocele, que obviamente no es tan redondeada como la imagen quística que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos nuevamente el cartílago tiroides, la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, y estos asteriscos lo que nos está mostrando es unos quistes de las cuerdas vocales, que lo vemos acá. Habitualmente siempre debemos ver una ecogenicidad un poco más homogénea de toda la cuerda vocal. Y este vendría siendo el receso que se presenta en la porción posterior. Conclusión. Nosotros inicialmente, cuando hagamos una ecografía laríngea, debemos primero identificar apropiadamente las estructuras anatómicas. Si tenemos un equipo que nos pueda permitir ver las imágenes en una alta resolución, muchísimo mejor. Todos los beneficios de la ultrasonografía que siempre se ha hablado, teniendo en cuenta obviamente las interfaces entre el aire y el calcio, eventualmente que hubiera estructuras calcificadas, que es un procedimiento del que se dispone rápidamente, se hace evaluación en tiempo real de las estructuras, es libre de radiación, no es invasivo, y nos permite obviamente ser un complemento tanto para la tomografía como para la resonancia. Nos permite hacer una estadificación mucho más precisa
en tiempo real, particularmente en aquellos pacientes en los que se está sospechando alguna lesión a nivel del cartílago. Muchísimas gracias.